Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a analizar otro ejercicio en el cual tenemos que dice que obtenga las componentes del vector unitario que forma un ángulo θ igual a 2 pi tercios con el eje x positivo. Para este tipo de ejercicios hay que primeramente graficar el vector para poder obtener sus componentes. Entonces para ello hacemos la gráfica y vamos a poner el eje y el eje x. Tenemos el eje x. Tenemos entonces al eje x y ahora tenemos que graficar al vector, que recuerden que es una línea con punta de flecha. Entonces, primeramente hay que saber cómo graficar ese ángulo de 2 pi tercios. Recuerde que pi es igual a 180 grados. 180 grados y tenemos pi tercios, el cual pues son 180 entre 3, que es igual a 60 grados. Pero en este caso tenemos 2 pi tercios. Entonces tenemos que ubicarlo en el plano. Recuerde que 60 grados está aproximadamente por esta distancia para el primer pi tercios. El segundo pi tercios sería aproximadamente aquí, que sería igual a 2 pi tercios, ya que son 60 grados, ¿no? 60, otros 60 serían 20, más otros 60 serían 180 y tendremos completo los 180 grados que mide el plano cartesiano para estos dos cuadrantes solamente. Entonces, pues quiere decir que por esta línea punteada sería el vector que estamos graficando. Pues ponen la flecha o la punta y este sería nuestro vector, el cual tiene un ángulo de aquí hasta el eje x que vale θ igual a 2 pi tercios. Y aquí tenemos graficado nuestro vector, el cual tiene una magnitud igual a 1, ya que es un vector unitario. Entonces, para poder conocer las componentes, tendremos que recordar un poquito de lo que es un poco de trigonometría para los triángulos, o simplemente recordar la teoría que vista en este curso para vectores, que nos dice que las componentes de un vector corresponden a x y y. Entonces se tendría que proyectar esta fuerza sobre x, es decir, que sobre este eje viene una reacción de este vector y sobre este eje viene otra. Y entonces, recordando como les mencionaba lo de los triángulos, tenemos este triángulo, tenemos R y tenemos X y Y. Este es Y, X y tenemos un ángulo θ. Entonces las componentes X y Y, X, que es la que vamos a buscar para este vector, X es igual a la R por el coseno del ángulo y Y es igual a la R por el seno del ángulo. Entonces, haciendo una analogía con el vector unitario, quiere decir que nuestra X para el vector unitario sería igual al vector multiplicado por el coseno de 2 pi tercios, ya que es el ángulo del cateto adyacente. Y la Y es igual al cateto opuesto, que es V por el seno de 2 pi tercios. Entonces, como V vale 1, entonces nuestras componentes de ese vector unitario es igual al coseno de 2 pi tercios, seno de 2 pi tercios. Y aquí se terminaría nuestro ejercicio. Nada más se están pidiendo las componentes y ya cumplimos con ello. Simplemente se quería hacer hincapié en que al momento de multiplicar un vector por el coseno, automáticamente es como si hicieras este vector sobre x, lo trasladaras hacia acá. Y cuando lo multiplicas por el seno, lo pones así, de manera vertical en y, lo cual nos daría las dos componentes que estamos buscando, la adyacente al ángulo y la opuesta al ángulo. Si hubiéramos tenido el siguiente ejemplo, si nuestro vector dado hubiera sido un ángulo con respecto al eje y en lugar del eje x,
Nosotros acabamos de ver que multiplicar el vector, la magnitud del vector por el coseno del ángulo, nos da la componente x. Pero esto es solo para cuando el ángulo es sobre x en sí, si está en esta parte. Pero como les mencioné, al momento de multiplicarlo por un coseno, este vector se traslada hacia su cateto adyacente. Entonces quiere decir que para poder obtener el vector x es el cateto opuesto, como se ve. El cateto opuesto del ángulo sería bx. Entonces bx, para obtener el cateto opuesto, entonces sería el vector multiplicado por el seno del ángulo. Y b de y, que en este caso es el vector adyacente, entonces sería b por el coseno del ángulo. Y sería de una manera invertida al ejercicio que acabamos de hacer anteriormente, antes de explicar este ejemplo. Entonces hay que estar atentos en la posición del ángulo. Si el ángulo está con respecto a y, al momento de multiplicar por el coseno lo trasladas al cateto adyacente, el cual en este caso pues la componente sería para y y no para x. Entonces hay que saber identificar cuándo tenemos que o cómo vamos a ordenar las propiedades trigonométricas de tal manera que obtengamos las componentes que nos están pidiendo el ejercicio.